Internacional. Muy buenos días. Estamos realmente en un año cabalístico. La inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Aristóteles. Es muy cierta esta frase. Con ello empezamos con una emisión más de ruedas, muletas y bastones. Tenemos una invitada especial, una psicóloga de Colombia. Me gustaría que pues te des a conocer quién eres, de dónde eres, a lo que te dedicas. Pat, Buenos sí. días, Miguel Ángel. Muy feliz de estar nuevamente aquí en tu programa. Mm, Yo me llamo Patricia Calvo. Yo soy de Cartagena, Colombia, orgullosamente. Y yo me dedico precisamente al área de la psicología infantil, más que todo en este momento. Los problemas neuroeducativos. bien, bien, Entonces, bien. muy feliz de poder compartir contigo un poco de mi conocimiento en Claro. tu programa, que es maravilloso que ofrezcas estos espacios porque se desconocen muchas cosas acerca de los temas. Entonces, siempre es bueno tener estos espacios para comunicarle a las personas acerca del infinito mundo de la psicología que es tan desconocido para muchas personas. Sí, así lo es y es por ello que en este programa Ruedas, Muletas y Bastones, transmitido por esta gran emisora XHGDL Radio, que estamos patrocinados por el Corporativo Ravelero. Ellos se dedican a hacer marcas registradas, derecho de autor, eh, dominio de marcas y ese tipo de situaciones. Y están ubicados a ellos en la calle San Luis Gonzaga 5680, Colonia Arcos de Guadalupe, municipio Zapopan, Jalisco, México, claro. Su código postal es 45037. Su número telefónico es con el área 33. Los que no nos ven en la zona metropolitana tienen que marcar esta área 33. Su número telefónico es 3647 1363. Y también tienen un fax que es con la misma área 33. Y su número de fax es 3647 1359. O también se pueden comunicar con la señorita Eva @corporativoravelero.com. Todo pegado. Y también estamos patrocinados por Liderazgo Internacional. Ellos están ubicados en la Avenida Niños Héroes, número 2804. Y su código postal es 44520. Correo electrónico es liderazgo@hotmail.com, todo pegado. Y su número también es fax, es 33, el área 31 22 46 54. Esta organización se dedica a la comunicación verbal y con ella te enseñan a ser un líder y de esa manera liderar a otras personas, eh, que obviamente con esto se va creciendo el mundo de líderes, que es lo que necesita el mundo. Y bueno, tenemos a esta gran invitada, psicóloga de Cartagena, Colombia. Y bueno, vamos a tratar un tema muy especial, mucha atención, padres de familia, con niños con algún tipo de discapacidad, hijos con algún tipo de discapacidad. Vamos a ver por medio de la psicóloga infantil Pat Cavi de Colombia,
vamos a ver cuál es la diferencia, cómo se trata a un niño con discapacidad y a un niño que dice que es normal. Y eso repercute mucho a los niños, tanto uno como otro. Sin embargo, pues aquí tenemos la especialista que nos va realmente a educar en ese aspecto, y pónganse listos los papás o papás con niños con discapacidad o papás que no tienen niños con discapacidad, para que así podamos transmitir el mensaje. Hola Pat, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, muy feliz de estar aquí nuevamente en tu programa. Bien, bien. La felicidad está en el programa mismo, pero sin embargo esto va dirigido a muchas personas alrededor del mundo, y estamos ayudando a que ese planeta sea más feliz o feliz, porque han pasado muchos acontecimientos que realmente nos han tenido pues confinados por mucho tiempo, un año y meses, y quiero que sepan que también a su vez seguimos en confinamiento, seguimos en pandemia. Hay que tomar las precauciones pertinentes, y sobre todo inyéctense, por favor. La vacuna no cuesta a los mexicanos, creo que ni a nadie en el mundo entero. Entonces, pues hay que vacunarse y prevenir casos drásticos o hasta la muerte misma. Y estamos a tiempo todavía. Entonces, Pat, regresamos contigo. Regresamos y este tema nos lo explicas desde el principio, cómo se llama y cómo continúa, por favor. Bueno, el tema que tú elegiste es un tema muy propicio, un tema muy bellísimo que tú elegiste en esta ocasión para tu programa, porque como te había dicho, hay mucho desconocimiento acerca del tema. Claro. Entonces, es tomar conciencia, primero que todas las cosas, de qué significa tener un hijo discapacitado en la familia. Entonces es muy importante que toda la sociedad tenga esa conciencia primero, porque en la mayoría de los casos no se tiene y se cometen demasiados errores. Cuando nace un niño así en una familia, o no siempre, no necesariamente es que nacen, a veces son las accidentes que se presentan en la vida más adelante, o enfermedades que se presentan más adelante en el desarrollo de la vida. Y entonces es un shock, y muchas veces los padres no saben cómo afrontar la situación, cómo darle un manejo adecuado. Cuando se presenta en la familia un caso de un niño discapacitado, sea discapacitado mentalmente o discapacitado ya motrizmente, por estar con un problema físico. Entonces, sí es muy importante que se entienda a total plenitud qué es esto, qué significa tener un hijo así, porque en el mundo narcisista que vivimos, hay mucho desconocimiento acerca del tema. Entonces es maravilloso que tú en tu espacio puedas abrirlo a que muchos padres que están en esta situación sepan cómo afrontar o qué es lo que tienen enfrente. Entonces, Sí. yo para iniciar el programa quise escoger para iniciar unas estrofas que hizo hace algunos años una cantante mexicana, tu compatriota,
Gloria Trevi, con una, orgullo. una canción muy bonita donde describe al máximo, creo que es la mejor y más bellísima explicación que yo he escuchado en mi vida acerca de lo que es tener un niño discapacitado en la familia. Entonces, la canción se llama Rosa Blue, la Rosa rosa Blue. azul. Sí, la Sí, rosa azul. Entonces, perfecto. dice así las estrofas. Te voy a leer un poco de lo que dice y Ujú, que comprendamos qué es exactamente tener un niño discapacitado en la familia. claro. Dice la estrofa de la canción que una rosa blue es tan diferente que el mundo le teme a lo que no entiende, aunque sea una flor. La quieren ocultar, que no la vean, pero ¿cómo ocultar tanta belleza? Si el viento que la toca es melodía y embriagante su aroma huele a poesía. Qué mejor definición que esa y Exacto. tan bellísima que me parece porque no hay otro modo de describirlo. Sí, Hay mucha belleza en los niños discapacitados, hay mucha belleza en eso, pero no lo reconocemos sí. porque no tener las herramientas para afrontar o a los padres los atrapa el miedo. Cuando nace un hijo así, los atrapa el miedo a eso y los bloquea y entonces empiezan a cometer una serie de errores que más adelante pues van a dañar un poco la estructura psíquica de una persona ya en su desarrollo. Sí, Entonces, sí es exactamente lo que es, algo que en principio no se entiende, pero que guarda mucha belleza sí, sí, internamente, sí, porque los niños discapacitados eh, tienen muchas otras ventajas. eh, se piensa, es un error que piensan muchos padres que cuando hay una lesión cerebral, un daño cerebral, una alteración genética o un problema motriz, yo pienso que eso lo había dicho anteriormente en un programa tuyo, que ujú, se piensa que absolutamente todas las áreas del cerebro se dañan por una sola lesión que exista y resulta que no es así. Muchas veces cuando se daña algún área del cerebro, ujú, no quiere decir que las otras no tengan un buen funcionamiento y es lo contrario, resulta que cuando se daña una función cerebral, resulta que se potencian otras y exacto. se potencian muchísimo, muchísimo. Entonces, por el desconocimiento, se pierden muchas cosas buenas, muchos talentos, muchos dones que desarrollar en las Ujú, personas con discapacidad. Entonces, sí. quisiera saber qué opinión tienes tú acerca de esa bonita canción que hizo hace algunos años Gloria Trevi para los niños discapacitados. Sí, bueno, para empezar, muchas personas, muchos seres humanos, creo que hasta se avergüenzan o les da pena, o no sé, qué piensen ellos por tener un hijo con discapacidad. Obviamente, en donde entreno, en el CODE Jalisco, el mejor club deportivo de México, número uno, por veintitantos años ya, la verdad que desconozco el número de años en primer lugar. Eh, Obviamente estaba, bueno, en ese tiempo estaba trabajando como reportero para un periódico famoso y tenía una eh,
un espacio que se llamaba Discapacidad Sin Límites, algo así. Entonces, ahí me di cuenta, porque obviamente en un club deportivo, en este caso, estábamos para atletas y de todas edades, las cuales los invitamos, el CODE Jalisco los recibe con los brazos abiertos, no se complejen, no se frustren ustedes mismos por tener un hijo con discapacidad o al mismo discapacitado, no se frustren, no piensen que por no poder hacer una acción el mundo se termina, no, saben, podemos estar discapacitados en algún aspecto, no obstante, como dice aquí nuestra invitada especial, la psicóloga Pat Cavi, que lo que carece de el ser humano, las demás funciones cerebrales o físicas se complementan para suplantar daño motor o sensorial, en este caso, pues realmente no se ha perdido el caso. Es decir, si el ser humano desea realmente salir adelante, lo va a hacer por el simple hecho de querer hacerlo, querer ser permanente, insistente en el crecimiento de tu persona, y así vas a aliviar o alivianar el peso de tu familia. Entonces, créanme que tenemos que tener realmente ese deseo, ya que, bueno, en mi caso, tenía que depender de alguien más para hacer mis cosas, como por ejemplo ir a la escuela, y a mis terapias, y obviamente les quitaba tiempo a los demás, y todos tenemos nuestra agenda ya plasmada para el día día con día. Entonces, pues hay que hacerlo lo mejor para ser independientes, no esperar ayuda de alguien más, aunque sea tu pariente muy cercano. Hay que tratar de ser mejores día con día. Sí, Pat. Sí, Miguel Ángel, tú lo has dicho, es importante sembrarle mucha confianza a los niños por parte de los padres, para que Claro. puedan ellos sentirse autónomos y desarrollarse en el transcurso de la vida. Un hijo con discapacidad es un cronopio, que es un dibujo fuera del margen, un poema sin rimas, decía el escritor Julio Cortázar, y a mí me encantó esa frase. Entonces, ¿cómo lo tomamos? La pregunta es, ¿cómo lo afrontamos cuando nace un hijo cronopio en la familia? ¿Qué pasa cuando ese bebé idealizado o fantasiado no nació? ¿Y cómo lo vamos a afrontar? Entonces, así como existen los padres muy responsables que se empapan, que se informan, buscan toda la información y todas las herramientas para hacer un buen trabajo con el problema que tiene el hijo, también están los padres que se vuelven negligentes hacia la situación, entonces tienen una actitud de rechazo hacia esa situación. Entonces no buscan las herramientas para saber cómo manejar la situación,
por los afanes de la vida muchas veces, por el trabajo o sus rutinas. Entonces lo Exacto. dejan al cuidado de otras personas. Y bueno, eso también, no tener el conocimiento o no buscar un terapeuta exactamente en esa área, Sí, puede ser muy nocivo para los niños con discapacidades, porque lastima mucho la autoestima. sí, sí, es Entonces, cierto. con una autoestima lastimada, es más difícil sobrellevar la vida con una discapacidad. Entonces sí es importante que los papás se empapen y busquen las ayudas, las asesorías, con un buen profesional para saber muy bien cómo van a manejar esto. Claro, Y lo peor que pueden hacer es, si hay más hijos en la familia que no tienen discapacidad, porque se comete muchísimo ese error de empezar a comparar, los unos con los otros. Y en condiciones normales, cuando hay varios hijos, es imposible que absolutamente que todos tengan la misma personalidad, que todos se claro. manejen de la misma forma, porque cada uno tiene su cerebro y cada uno tiene su temperamento, su manera de ser. Entonces, cuando se empieza a comparar, ya es mucho más nocivo cuando hay un hijo discapacitado porque se siente incomprendido. Sí, Cuando empiezan a compararlo con los hermanos que no tienen discapacidades, entonces genera mucha frustración para las sí, personas con discapacidad. Y entonces los niños crecen con esa incomprensión, por parte de los padres, de los cuidadores y de los hermanos. Eso les baja la sí, autoestima, y cuando se les baja la autoestima, aparece el dolor interior, y cuando aparece el dolor interior, entonces se desprende una cantidad de enfermedades, y ujú, así infinitas enfermedades que aquí nos duraríamos todo un día nombrándolas, pero sí, claro. hay que evitar todo esto. Y por nada del mundo los padres que tienen estos casos en sus hogares, no es bueno empezar a comparar un hijo con otro. Es que ni siquiera cuando están en Exacto. condiciones normales se debe comparar un hijo con otro, porque esto genera mucha baja de la autoestima. Exacto. Entonces, no, no alimentan las defensas de los hijos, las fortalezas y otros aspectos. Y Sí, así empiezan a manejarse en la vida, pues, sí, claro. eh, de manera equivocada, de manera errada, y más. Entonces, empieza el hijo discapacitado a asistir a un plantel educativo, y Exacto. tampoco tienen los conocimientos y las herramientas para manejar a un estudiante con discapacidad. Entonces imagínate, el sistema educativo no tiene tampoco las herramientas y lo terminan afectando. Ya si lo están Ajá. afectando su propia familia, entonces va a un plantel educativo que tampoco tiene las herramientas. Entonces la situación se pone mucho peor. Y Claro. es una problemática que se maneja en Latinoamérica. Sí, En los claro. planteles educativos, no tienen las herramientas para cuando llega un estudiante con distintas discapacidades. En la propia casa, muchos padres no buscan el apoyo, no buscan la asesoría. Y puedo decirte también que en los sistemas de salud, eh, también son muy negligentes, y
se saltan muchas cosas que no diagnostican a tiempo, Exacto. eh, porque no se, no son, no se apasionan o también por el tiempo. Supongo que el Sí, tiempo que utilizan los médicos y los sistemas de salud que atienden a las carreras, los casos de discapacidad. Entonces, les dan muy poco tiempo también y no se atiende la situación como merita. sí, claro. Entonces, se obvian muchas cosas y no se hacen buenos diagnósticos y eso va empeorando la situación, eso va empeorándose en el camino, porque te voy a poner un corto ejemplo, Miguel Ángel. Claro. Si por ejemplo es un problema de motricidad que tiene el niño, entonces en su casa lo observan y ven que de pronto corre y se cae y es frecuentemente que le sucede que esté corriendo y se caiga mucho. Entonces, Latinoamérica, eh, las familias tienen ese problema de tener la mente donde el médico evitan buscar la ayuda profesional y saltarse eso, hacen una apreciación errada de la situación. Entonces, bueno, vamos a darle las vitaminas que requiere para que no se esté cayendo y siga corriendo en la vida. Y así Sí, entonces se saltan muchas situaciones con los niños discapacitados sí. y no toman, no se van a la tarea de empaparse exactamente de cuál es el tratamiento adecuado o cuáles son las herramientas. ¿Qué es lo mejor para el niño? Porque en este caso, bueno, digamos, vamos empezando desde cuando comenzó este programa. Bueno, realmente no, no es que un niño con discapacidad sea diferente a otro o distinto, no. Hay familias y todos los individuos somos independientes. Obviamente hay familias que sí cuentan con un niño con alguna discapacidad y obviamente no son eh, iguales. No obstante, quiero comentarles que también ajá, en todas las familias hay niños, eh, aunque estén completos y bien de todo tipo, son diferentes, son distintos. Y obviamente hay comparaciones. Y hasta un niño que no tiene alguna discapacidad también se puede frustrar porque siempre los papás eh, están, es que mi hijo es más listo eh, para la escuela o más diestro para los deportes, como siempre comparando y hasta un niño que no tenga alguna discapacidad también se puede frustrar por ser calificado menos apto para cualquier actividad que sea. Entonces esto va dañando la autoestima desde pequeño y va creciendo con la frustración. Entonces, imagínense ustedes papás de algún niño con discapacidad, imagínense cómo se siente su hijo con discapacidad, siendo marginado, siendo excluido de la sociedad, de la misma familia muchas de las veces. ¿Por qué? Porque el desconocimiento, como dice nuestra invitada especial, la psicóloga Pat Caby, que realmente eh, los papás tendemos a hacer los análisis médicos a nuestro criterio, siendo que no tenemos conocimiento de la enfermedad de nuestro pequeño. Sabemos de lo que padecen, muchas de las veces. Sin embargo, no sabemos
cómo, tenemos el desconocimiento de cómo ayudarlos. Es por ello que hay que dirigirnos con un especialista. Y bueno, quiero comentarles aquí en México hay unos centros de atención múltiple para personas con algún tipo de discapacidad, y desde pequeños los van preparando en diferentes áreas, van estudiando, también aprenden también algún tipo de adiestramiento laboral. Entonces, esto es la base para empezar, no criticar, no ofender, tampoco calificar a nadie, es decir, no estigmatizar a un niño con discapacidad o a una persona con algún tipo de discapacidad. Es un ser humano, que tiene sentimientos, aunque tú lo veas que tenga un daño psicomotriz, como aquí bien dice nuestra psicóloga, que realmente si está dañado una parte de tu cerebro, las demás áreas del mismo se conjugan para suplantar esa área dañada. Entonces realmente el ser humano es una máquina maravillosa, una máquina fantástica. Un ser humano, estamos de veras diseñados para ser felices, diseñados para que nosotros mismos nos podamos sanar, digamos, si no es algo que tienen que intervenir los demás. También existe la fe que te hace sanar en muchas áreas. No obstante, muchas de las veces, sino que casi todas, ocupamos de un especialista, una persona que realmente sepa del daño y cómo repararlo, qué medicamentos hay que darle, pues qué terapias se tienen que aplicar para esos niños. En este caso, estamos hablando de niños. Entonces, papás de niños con discapacidad, no se sientan especialistas, no se sientan doctores. Acudan con un especialista, con un ser humano que realmente estudió y sabe de ese problema del niño que tiene. ¿Es así? Sí, es así, Miguel Ángel. También quería decirte algo que yo he visto mucho en el sistema médico, que pueden pasar muchos años y que no le den un verdadero tratamiento y diagnóstico a los problemas de discapacidad. Entonces, imagínate lo fuerte que es pasar años sin un adecuado tratamiento y sin los medicamentos cuando los requieren, sin los medicamentos necesarios para sobrellevar la vida con una discapacidad. Entonces, hay personas que se llevan muchos años padeciendo sin la medicación correcta, sin el tratamiento correcto, y ya tras de que es fuerte la discapacidad, imagínate sin tener la atención adecuada y sin la medicación adecuada. Bueno, te lo hablo desde la opinión que tengo del sistema médico acá en Colombia sobre eso, pero también sé que en otros países de Latinoamérica también se maneja. Entonces duplica el sufrimiento que tiene una persona que tiene un problema de discapacidad, se duplica cuando tiene que enfrentar el problema
sin tratamientos de ninguna especie. Y Sí, muchas sí, veces cuando no tiene el apoyo de la familia, de los padres ni de los hermanos, pues la situación es aún más difícil más eh, crítica. para la persona. Es Sí, maravilloso cuando sí tienen los tratamientos adecuados y las medicinas, pero también he visto muchos casos que son el sistema de salud totalmente negligente a esto, y muchas veces también son los mismos padres que te digo que no buscan el profesional correcto para darle un manejo a la discapacidad, y entonces lo dejan andar, digamos que solito con la sí, situación, o exacto. dando opiniones, y muchas veces los padres piensan que una discapacidad se maneja con la sola voluntad. Entonces, el peor error que pueden hacer es decirle, pero esfuérzate, hazlo. Y lo peor es la comparación de decir, mira, si tu hermano lo hace o esta persona lo hace, tú también lo puedes hacer. Y no se trata, en la discapacidad no se trata de la voluntad, no se trata de que una persona no desee hacerlo, sino que está impedido para hacerlo. Sí, claro, Entonces, no se, no se tiene conocimiento acerca de eso, y le generan más frustración a la exacto. persona que tiene la discapacidad, diciéndole, pon de tu parte, o ten la voluntad de hacerlo cuando no tiene las herramientas ni físicas ni cerebrales para hacerlo. Sí, claro, Entonces, es una situación realmente eh, compleja, ya que la verdad es que muchas familias carecen de la solvencia económica. Sin embargo, muchas de las veces, como en México eh, existen estos centros de atención múltiple que realmente ayudan mucho a los niños con algún tipo de discapacidad. Y en otros países debe de haber eh, centros de ese tipo para que los niños empiecen a integrarse a la sociedad, al mundo que dice que es normal. Entonces, si es una, pues una tardía recuperación, va incrementando. No hay como lo más pronto, lo más eh, realmente práctico eh, y llevarlo a cabo. Es decir, hay que tener siempre tener el conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces los papás de algún niño con discapacidad eh, no atiende al niño. Es decir, en primer lugar, no tiene conocimiento del daño que tiene el pequeño. No obstante, tampoco se interesan en averiguar cómo ayudar a ese pequeño, a su hijo. No tienen ese interés realmente de estar con aquel pequeño que si se atiende desde los primeros años, va a ir creciendo, y, pero va a ir eh, creciendo con las herramientas indicadas, con los medicamentos, con los adiestramientos necesarios para tener una vida eh, pues más normal. Y créanme que si dejamos que el tiempo pase, el daño sigue avanzando, ¿eh? Pasa el tiempo y también el daño incrementa.
Entonces, hay que atenderlos desde temprana edad y como especialistas. Los papás de ese tipo de niños pues pretenden ser, como dice aquí bien la invitada estrella, Pat Cavi de Colombia, que muchos de los padres de familia se creen doctores y creen que nada más por, hijo, échale ganas, tú puedes, o te voy a comprar esta vitamina o este medicamento porque me dijo mi compadre que va a hacer mucho, te va a hacer mucho bien, tomar este o aquello, y realmente no hay como ir con el especialista, con aquella persona que realmente estudió para ese tipo de casos. Y créanme que el niño va a ser más independiente a una edad más temprana, porque saben, el tiempo pasa y realmente también el daño va incrementando. Entonces hay que atacarlo desde el primer momento. Sé que hay familias, y la mayoría en Latinoamérica, que carecen de la situación económica. Sin embargo, hay que buscarle, hay que realmente ir, indagar, porque hay seres humanos muy buenos, hay doctores que tienen obviamente conocimiento del caso y también tienen sentimientos muy buenos y te ayudan de una forma u otra, siempre y cuando vean que tienes las ganas de ayudar a tu hijo, a tu pequeño, para que salga más o para que sea independiente, más independiente de lo que los diagnósticos dijeron. ¿No es así, Pat? Sí, exactamente así es. He leído por ahí muchas veces. eh, creo que fue a Einstein que le pasó que los profesores en el colegio lo catalogaban como mal estudiante, o él tenía un problema que era que aprendía diferente. Algo así Exacto. relacionado he leído, y resulta que la mamá eh, no, no decidió elegir lo que el diagnóstico que daban erradamente los profesores, sino que ella por su cuenta propia empezó a motivarlo y a educarlo, Sí, pero hizo toda la acción contraria. Entonces mira a lo que llegó su hijo, sí, eh, es, que nadie se lo imaginó, pero si ella se hubiera quedado fijada en los comentarios o los diagnósticos o etiquetas erradas que estaban dándole los profesores, si ella se los hubiera creído, nunca él hubiera alcanzado pues los logros que alcanzó claro. en su vida. Sí, Entonces creo que en una oportunidad pasada, me parece que yo te conté una anécdota que a mí me sucedió con un niño que no no lo vio el especialista adecuado en su propio colegio, y le dio un diagnóstico de que el niño tenía problemas mentales. Me parece que en un programa pasado yo te había comentado esa situación. sí, Entonces, entonces la madre del niño acudió a mí llorando para que yo atendiera a su hijo, y yo le hice la revisión indicada que tenía que hacerle. Entonces, el niño en 10 minutos, te había contado, en 10 minutos yo no lo mandé. ujú, Yo salí en un momento, tuve que salir por unos minutos
de mi consultorio y yo había dejado unas fichas de Lego por ahí y el niño las ha cogido y empezó él solito a construir un tren bien elaborado, un tren Bien. con diseños y detalles específicos. Sí. Lo hizo en cuestión de 10 minutos. Lo hizo en Wow. cuestión de 10 minutos. Bien. Cuando yo llegué, porque yo no lo mandé a hacer eso en ningún Ujú. momento. Yo me quedé sorprendida. Yo me Claro. quedé sorprendida y yo dije, pero ¿cómo puede ser? ¿En qué momento lo hizo? Entonces yo le dije, bueno, yo no te mandé a hacerlo, pero pues está muy bonito. Entonces lo dejé así como estaba y llamé a la mamá inmediatamente a que entrara. Y le dije, mira, esto yo no mandé a tu hijo en ningún momento a que hiciera esto. Y Sí. ella se quedó sorprendida de que el niño hizo pues un diseño en fichas tan bien elaborado y perfecto, de un tren que yo jamás le pedí y que todavía me impresiona recordarlo. Ujú. Y le habían dado un profesional no especificado para esto en su colegio, de que él tenía un trastorno, una discapacidad. Entonces yo le digo, bueno, mira pues el trastorno que tiene tu hijo, que mira las maravillas que hace. ¿Qué hace? Entonces le dije, yo te invito mejor a que desde ahora lo coloques en clases o en cursos de diseño, Sí. pero no dejes perder el tipo de inteligencia con que nació tu hijo, porque Exacto. de pronto puede ser que tu hijo tenga un área lesionada o discapacitada, pero no quiere decir que todo en él no funcione bien. Entonces Exacto. yo le recomendé eso, de que aprovechara eso de su hijo y que en vez pues de estar creyendo las etiquetas que le podían poner los demás, que lo colocara en cursos de diseño, en cursos de dibujo, para estimular esto en él, Sí, claro. pero no quedarse con que de pronto no funciona en el área que yo quiero o no nació el hijo que yo deseaba, porque muchos padres idealizan a los hijos. Exacto. En condiciones normales los idealizan, se generan unas expectativas, entonces cuando el hijo no nace como ellos quieren o no se Mm. comporta como ellos quieren, Sí. van entonces colocando las etiquetas o haciendo esos tipos de discriminaciones y ahí empieza, como te digo, empiezan a minar la autoestima de los hijos, que después los lleva a comportamientos autodestructivos y Sí. antisociales, como son el consumo de drogas, el beber alcohol, el robar, el mentir. Entonces, se generan muchas cosas nocivas si no se tiene un buen manejo de la situación. Claro. Eh, la señora que te comenté después se fue ya con una sonrisa en su rostro, más Claro. esperanzada y Claro. no creyendo pues que absolutamente el cerebro de su hijo estaba totalmente dañado porque de pronto no tenía algún un tipo de inteligencia que ella idealizaba, pero resulta que tenía otra. Entonces Exacto. pienso que en general todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de inteligencia y Sí. eso es lo que hay que fomentar, sobre todo cuando se dan los casos de niños que son discapacitados. En Sí. vez pues, de estar etiquetando o comparando o quejándonos o frustrándonos, es mejor fomentar eh, las otras capacidades que Que tienen los tienen. niños, que en este caso son muchas, como te había dicho, porque se potencian.
se potencian otras áreas y eso es lo que hay que trabajar y eso es lo que hay que estimular, Sí, pero no quedarse solamente en la herida narcisista del padre o de la madre que genera tanta frustración, sí, sino que apoyar, apoyar en la discapacidad a los hijos y sacar lo mejor que se pueda de ellos, pero no dejarlos solos en el camino o no hacerse responsables sí, o delegarle la responsabilidad a a personas otros. que no están preparadas eh, para, para atender a un niño que está con discapacidad. Sí, fíjate, Pat, que hablando de Albert Einstein, él fue diagnosticado con el aspecto autista. Él, él realmente vivía en su mundo y por eso las personas o los niños o los padres de los mismos lo criticaban. Pero Albert Einstein, él, si no mal recuerdo, él empezó a hablar hasta los 6 años. Hasta los 6 años. Y él era un niño callado, no era un niño como todos, es decir, juguetón, que ir para acá, para allá. Él vivía en su mundo, es decir, estaba él centrado en lo que a él le gustaba. Él era una persona, un ser humano, desde pequeño, muy solitario. Él vivía en su mundo, él hacía sus conclusiones. Entonces eh, fue estigmatizado por otros seres humanos que dice que más preparados, mismo por médicos que diagnostizaban eh, algo que realmente no tenía el niño. Entonces él nunca creyó que tenía eso, ese mal. Es es la clave del éxito. Que no te creas de los demás. No porque te digan que estás eh, dañado del cerebro, no vas a hacer esto o aquello. No. Eres un ser humano que tienes la libertad, tienes la independencia interior que nadie puede quitártela. Es decir, si vas a hacer algo, obviamente positivo, lo vas a lograr. Si es que quieres, si es que crees, porque sabes, empieza en la creencia. Todo empieza en creer que puedes hacer las cosas, que eres independiente a pesar de todas las conclusiones que llegan los especialistas a pronosticarte. Eso realmente, eso es la opinión de ellos. Y se respeta porque pues estudiaron, están preparados y muchas veces eh, aciertan exactamente. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento adecuado. No obstante, si el individuo, el niño o el ser humano que tenga alguna un obstáculo en su vida, no te complejes por eso. No podrás hacer una cosa o dos, pero puedes hacer cientos de cosas más que realmente, ¿qué más quieres? Eh, Ser humano con discapacidad o sin ella, siempre tenemos límites. Siempre. Habrá obstáculos y hay que sortearlos. Hay que analizar cómo podemos evadirlos, cómo podemos sortearlos, los daños. Entonces, no pensemos que el doctor
o el especialista en cualquier área tenga la razón certera. No, es decir, hay que respetar, siempre hay que respetar el conocimiento de los especialistas. Sin embargo, todo depende del ser, todo depende de lo que creas. Si crees que puedes, lo vas a hacer. Si no lo crees, no lo vas a hacer. Así de fácil y sencillo. Siempre y cuando también seamos tan inteligentes que evaluemos los daños que podamos tener o las consecuencias que adquiramos por nuestras acciones. Es decir, no hay que aventarse nada más, coloquialmente hablando, sin tener conocimiento con seguridad. ¿No es así? Sí, así es como dices tú, Miguel Ángel. Ahí es que apoyar, más que todo, porque las personas con discapacidad son personas que vienen es a dar una enseñanza de lo que es el amor y la tolerancia. Y vienen ellos también en esa búsqueda de amor y de protección. Entonces, lo más nocivo es poner etiquetas o sembrarles en ellos la falsa creencia de que no son capaces de hacer muchísimas cosas. Exacto. Y que es nocivo para ellos, y lo peor es la comparación, porque cuando se da la comparación entre un hermano y otro, cuando hay una persona discapacitada en la familia, tiene sus consecuencias que se puede dar por el resto de la vida, de que los hermanos se distancien por esos motivos y que su relación no sea buena el resto de sus vidas. Entonces se deben respetar las diferencias, las diferencias que son exquisitas, como al principio, cuando tú tienes un rosal y de pronto te sale en tu rosal la rosa azul que tú no esperas. Lo mejor es darle el mejor tratamiento y admirarla, porque cuando en el rosal aparecen las rosas azules, son extraordinarias, porque no se ven todos los días, no nacen todos los días, y vienen con su especialidad. Entonces, los padres deciden o podarla bien o arrancarla de raíz. Entonces, la idea es ser buenos jardineros de estos rosales en las casas. Cuando aparecen esas rosas azules que son maravillosas, tener todas las herramientas para cuidar el rosal. Y si tienes esa específica flor así que no se ven todos los días, darle el mejor tratamiento, porque si es diferente, si es azul, también embellece tu rosal. Claro. Entonces se deben tener todas esas cosas en cuenta y tomarse todas las herramientas que se puedan y sentirse orgullosos, no asustados, y mucho menos avergonzados cuando la vida te pone en las circunstancias, o digamos la oportunidad de que tú crezcas como ser humano y como padre, dándole el cuidado a una bonita rosa azul y extraordinaria en tu casa. Entonces hay que verlo de esa manera, y no Exacto. de verlo con vergüenza, porque tengo un hijo así. Es lo contrario. Tienes una rosa en tu rosal extraordinaria y de diferente color. Un dibujo fuera del margen, que
puede convertirse en todo lo maravilloso que te puedas imaginar, porque los limitantes están en la mente, Claro, están en la mente, no importa que tú tengas, no importa cuál sea la discapacidad, pero los padres deben especialmente fomentar todas las capacidades extraordinarias, porque hay otras que se potencian cuando no está la capacidad idealizada, y otras que se potencian. Entonces debemos es agarrarnos de ahí y hacer que Rosal cada día sea más bonito, y apreciar la diferencia. Siempre se debe apreciar la diferencia y amar la diferencia, y eso enseña a los otros hijos a vivir mejor en sociedad y aprender mucho acerca de la tolerancia en general en la sociedad. Es una enseñanza de ver que todos somos diferentes, que todos somos distintos, y que hay que respetar esas. Se maneja de este modo, pues es maravilloso el crecimiento para toda la familia, para los otros hijos, incluso para la misma persona discapacitada. Se fomenta mucho sí, claro. otras habilidades, y por supuesto que el amor, que es lo más importante que debe haber en un hogar, independientemente si hay o no hay hijos Sí, claro. discapacitados. Sí, fíjate que es una fantástica conclusión del programa. Con tu vasto conocimiento, realmente analicemos lo que nos está diciendo, nos está nutriendo la psicóloga Pat Cavi de Colombia, que realmente no hay que sentirse frustrados o complejados. Simplemente hay que ayudar a ese ser humano que tiene alguna barrera o alguna dificultad en su ser, para que se desarrolle bien, lo mejor que se pueda. Y bueno, eh, Fabi, hola, buenos días. Fabi, compañera de XHGDL Radio. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, viendo esta o nutriéndote mentalmente hablando de ese conocimiento vasto de la psicóloga realmente eh, de Colombia. Es muy buena, por ello la invitamos, sabemos de su conocimiento, sabemos de sus destrezas, y es por ello que está aquí en Ruedas, Muletas y Bastones, transmitido por esta fantástica emisora XHGDL Radio. Para todos nuestros seguidores, para el mundo, estamos para ellos. Y bueno, esto fue Pat Cavett, psicóloga de Colombia. Gracias, y por esta ocasión fue todo. Y Pat, nos estamos viendo, y muy amable. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel, por hacerme esta grandiosa invitación nuevamente a tu programa. Gracias a ti, Pat. Siempre crecemos con tu conocimiento. Gracias y hasta la próxima. Y bueno, este espacio fue patrocinado por Liderazgo Internacional. Es una organización realmente muy buena, que te enseña a, a expresarte correctamente con tu idioma, con tu lengua, con tu lenguaje, quiero decir. Y eso te lleva a ser un líder. Bueno, ellos están ubicados en la Avenida Niños Héroes, número 2804. Su teléfono es 3122 4654.
Su correo electrónico es liderazgo@hotmail.com. Bueno, ellos dicen la unión de los hombres y los pueblos a través de la comunicación y el liderazgo. Es su misión. Y también estamos patrocinados por el Corporativo Ravelero. Ellos se dedican a hacer derecho de autor, marcas registradas, derecho de dominio de marcas y este tipo de circunstancias. Y bueno, ellos están ubicados en la calle San Luis Gonzaga 5680, Colonia Arcos, Guadalupe, municipio Zapopan, Jalisco, México, con su código postal es 45037. Su número telefónico con el área 33, los que no viven en Guadalajara, Jalisco, hay que marcar esa área 33. Y su número telefónico es 36 47 13 63. También tienen un fax con la misma área 33. Su número de fax es 36 47 13 59. O también se pueden comunicar con la señorita Eva @corporativoravelero.com. Bueno, por esta ocasión fue todo. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Seguimos en pandemia. Hay que tomarnos realmente lo mejor.